Hola, junkies de la historia. Yo soy Miss Tori y hoy vamos a hablar de algo hermoso. No, eso no. No, eso tampoco. Ojalá, pero no. Hoy vamos a hablar de las mujeres. Pues verán, en todo el mundo han cambiado las costumbres y las mujeres no siempre habían podido hacer cosas que hoy vemos normales. Por ejemplo, muy mal visto usar pantalones, porque solo el hombre llevaba los pantalones de la casa. Tampoco podíamos tener una de estas o enlistarnos en el ejército. Y cuestiones dentro del matrimonio como la planificación familiar, el divorcio o la administración de bienes. Imagínense que heredaste una fortuna inconmensurable de tu tío lejano, pero tu marido es quien lo administra. Y bueno, otra cosa que es muy importante en estos meses electorales que se avecinan, ejercer el derecho al voto y a ser votadas. En cada país esta historia ha sido distinta, pero no cabe duda que ese logro por la igualdad en la participación política fue resultado de muchos movimientos globales y locales. Mary Wollstonecraft en Inglaterra y Yolande de Gouges en Francia hicieron mucho por los derechos de las mujeres a finales del siglo XVIII. Esta última murió en la guillotina, herramienta favorita de la Revolución Francesa para deshacerse de los traidores. En Estados Unidos se propuso el derecho del voto femenino desde 1848 en una convención organizada por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. Pero fue hasta 1920, cuando Woodrow Wilson era presidente, que se convirtió en una ley y las mujeres pudieron votar en las elecciones de otoño. Este fue un eslogan muy famoso. Las mujeres trajeron al mundo a los votantes. Dejen a las mujeres votar. Esta mujer, Charlotte Woodward, fue la única que estuvo presente en aquella convención de 1848 y que aún vivía en 1920 para ver este hecho realidad. Pero no pudo votar porque estaba muy enferma. Murió el siguiente año. Y en México, ya bien entrado el porfiriato, en 1884, existía una publicación llamada Violetas de la Náhuatl, redactado por señoras, como decía en su portada. Era dirigido por Laureana Wright, precursora del feminismo en México. En este periódico revista, comenzaron a escribir publicaciones en favor de que a las mujeres se les permitiera votar. No se logró. En 1910, cuando Madero perdió las elecciones contra Porfirio Díaz, diversos grupos de mujeres como las Hijas de Cuauhtémoc, con su líder Dolores Jiménez, o las Admiradoras de Juárez, apoyaron la causa y de paso continuaron con la propuesta de que ya las dejaran votar. Tampoco se logró. Con Venustiano Carranza como presidente, en 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, donde, entre otras cosas, se volvió a tocar el tema del voto femenino, pero no se logró. Estas mujeres que desafiaban el mundo masculino bajo el que vivían, continuaron la década siguiente, en 1923 bajo la presidencia de Álvaro Obregón, haciendo más congresos feministas. Y los gobiernos de San Luis Potosí y de Yucatán permitieron el sufragio en elecciones municipales. Ya casi se logra. Gente de Quintana Roo que está viendo este programa, sabrán que tienen una ciudad llamada Felipe Carrillo Puerto. Pues este señor tenía una hermana menor llamada Elvia. Elvia fue la primera mexicana electa diputada local por Yucatán. Desde tiempos del gobernador Salvador Alvarado, ya se estaba haciendo mucho en Yucatán. Tiempos de Lázaro Cárdenas, 1937. Envió un proyecto de reforma constitucional al Congreso en la que se otorgaba el voto a la mujer, haciéndolas ciudadanas. O sea, ni ciudadanas éramos, pero no se hizo la ley aún. En la década siguiente, con Miguel Alemán, entró en vigor otro artículo donde había igualdad entre hombres y mujeres para participar en elecciones, pero solo municipales. Ya casi se logra. En este lugar, el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20,000 mujeres reformar el artículo 34 de la Constitución, donde a las mujeres se les daba la ciudadanía y con ello el derecho a votar y ser votadas. Y ya siendo presidente Ruiz Cortines, cumplió la promesa y el 17 de julio de 1953 se publicó la ley en el Diario Oficial de la Federación. ¡Y se logró! Pero no había elecciones en puerta como para estrenar ese nuevo derecho al voto. El 3 de julio de 1955 hubo elecciones para diputados federales y fue la primera vez que las mujeres fueron a las urnas para dar su voto. Ahora sí, se logró. ¡El poder del voto! Legalmente ya estaba hecho,
pero tradiciones familiares aún marcaban que los hombres decidían, así que se vio la diferencia años después. Han pasado 63 años y 10 elecciones presidenciales desde entonces. Así que, mujeres, utilicen ese derecho que tanto costó. ¡Voten! ¡Voto! Más de 200 años de lucha en el mundo para que esto fuera posible, pues ya son 57 los países que han sido dirigidos por una mujer. Esto se comenzó mediante escritos, pensamientos, libros, artículos, pues era la única voz donde las mujeres podían ser escuchadas. Lo que me lleva a explicarles mi playera de hoy. Es una pluma grande con una espada pequeña en medio, que representa una frase acuñada en 1839 por Edward Bowler Lytton. The word is mightier than the sword. O sea, la palabra es más poderosa que la espada. Les dejo unos segundos de reflexión. Y eso es todo por hoy. Les pido sus likes y que compartan este video a sus esposos, novios, amigos, hermanos en estos tiempos de mujeres y elecciones para que reciban historia gratis.